Catecismo Mayor de San Pío X, preguntas 59 a 69. Después de haber hablado de la creación del hombre, que Dios lo creó directamente, alma y cuerpo, tomó el cuerpo del polvo de la tierra, dice el libro del Génesis, y creó un espíritu, insufló un alma inmortal en este cuerpo. El Papa pregunta, ¿qué pasó después de haberlo colocado en paraíso terrenal? Y pasó lo que no debía pasar. Tuvo lugar un pecado terrible que llamamos el pecado original. El pecado de Adán fue un pecado de soberbia y grave desobediencia. Que quiera o no, el hombre es una criatura, depende de Dios y por lo tanto debe someterse al plan de Dios. Por desgracia y por envidia del demonio, nuestros primeros padres van a separarse de Dios y caer en el pecado, lo que llamamos el pecado original. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Pregunta 60. Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron expulsados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo y condenados a morir. Tremendo, tremendo. Primero perdieron la gracia de Dios que los hacía hijos de Dios y herederos a la dicha eterna de Dios. La gracia es la santidad. Es la gracia que hace el hombre realmente hijo adoptivo de Dios, destinado a gozar de Dios en paraíso. Y lo que hace el hombre hijo de Dios y le da derecho al cielo es la gracia y la caridad. Perdieron la gracia y la caridad. También fueron expulsados del paraíso terrenal, es decir, en este lugar donde vivían como en un paraíso sin morir, sin sufrimiento, sin penas, sin dolores. Bien, fueron expulsados del paraíso terrenal y también perdieron los dones que Dios había añadido de perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, que llamamos la integridad. Perdieron el don de la inmortalidad y de la inmunidad o no sufrir. Fueron sujetos a muchas miserias en el alma, en el cuerpo y también condenados a morir. Es decir, un día el alma tiene que separarse del cuerpo. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, pregunta 61, ¿hubieran estado exentos de la muerte? Sí. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, en paraíso terrenal, hubieran sido trasladados por Dios al cielo, sin morir, sin sufrir, sin agonía, para gozar con Dios una vida eterna y gloriosa de dicha y felicidad. Como Dios es feliz, serían felices en el cielo. 62. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos, sobrenaturales. Por esto, desobedeciendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios, sin injusticia, privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. Entonces, Adán fue despojado de la gracia y de los dones añadidos que llamamos preternatural. Perfecto orden, equilibrio y armonía entre alma y cuerpo, no morir, no sufrir y dominio sobre los animales. Si este pecado únicamente, si es este pecado únicamente propio de Adán, este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad y por esto en él fue personal. Es propio nuestro porque habiendo pecado Adán en calidad de cabeza
y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes. Y por esto es para nosotros pecado original, pecado que sacamos de nuestro origen. Un ejemplo, si mi padre, por ejemplo, pierde su fortuna, pierde su dinero, pierde sus bienes, yo al nacer no tengo culpa personal, pero heredo del estado de pobreza, de fracaso de mi padre. Entonces todos recibimos de Adán la naturaleza humana despojada de los dones añadidos y de la gracia de la santidad. En esto consiste el pecado original: nacer sin la gracia, nacer inclinado al mal, nacer sujeto a la muerte, dolores, sufrimientos. Pregunta 64. ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? El pecado original se transfunde a todos los hombres porque, habiendo conferido Dios al género humano en Adán la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, a condición de que Adán no desobedeciese, éste desobedeció en su calidad de cabeza y padre del humano linaje y tornó la naturaleza humana rebelde a Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina y de los otros dones. Entonces, nacemos inclinados al mal, nacemos en estado de rebeldía contra Dios y nacemos privados de la gracia, de la santidad y de los dones añadidos. 65. ¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Los daños que nos ha causado el pecado original son la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia en la mente, la inclinación al mal en los sentidos, la voluntad, y todas las miserias de esta vida, y en fin, la muerte. Los queridos hermanos, el pecado original es algo grave, es algo tremendo, y no reprochemos mucho a Adán, porque Adán es la primera vez que pecaba, y nosotros cuántas veces a sabiendas pecamos. Entonces el pecado original nos ha causado un grande mal. Primero nos ha despojado de algo divino que nos hacía hijos de Dios, destinado a la vida eterna. Entonces, despojado de la gracia, de la santidad. Hoy se oye mucho que todos somos hijos de Dios. Llamados a serlos es verdad. Todos los hombres están llamados a ser bautizados, hechos hijos de Dios. Lo somos realmente si estamos en gracia de Dios, si somos hijos de Dios, y si estamos en pecado mortal, hemos renunciado a esta filiación. Entonces hemos perdido la gracia por pecado original, hemos perdido la bienaventuranza, el derecho a la vida eterna, y también nacemos heridos, la ignorancia en la mente, no solamente no sabemos nada, sino hacemos 1000 errores, la malicia en la voluntad, la concupiscencia, inclinación al mal en los sentidos, y la debilidad en la voluntad, todas las demás miserias que conocemos, y en fin, la muerte. 66. ¿Contraen todos los hombres el pecado original? Sí, todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen María, que fue preservada por singular privilegio de Dios en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. Es decir, en el momento de crear su alma, antes de juntar esta alma al cuerpo, bien, Dios llenó el alma de María de gracia y de santidad, como dice en San Lucas 1:28, llena de gracia. ¿Podían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse de no usar Dios de misericordia con ellos. ¿Cuál fue la misericordia que Dios usó con el linaje humano?
La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer enseguida a Adán el Redentor divino o Mesías o Cristo, y enviarlo después a su tiempo para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. Entonces, Dios promete un Salvador. En Génesis 3:15 hace la primera profecía que el semen de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Y ese Salvador de la humanidad es Jesucristo, nuestro Señor. Ese Salvador es el Mesías, o como nos enseña el segundo artículo del credo, Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Mis hermanos, el pecado original, voy a adelantar un poquito, se remedia con el bautismo. En el Antiguo Testamento teníamos la circuncisión. En el Nuevo Testamento tenemos el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles y mediante los apóstoles a todos los sucesores, obispos y sacerdotes, mandó los sacerdotes a predicar y bautizar toda criatura. San Marcos 16:16. No hay ningún versículo de la Biblia que diga de no bautizar niños. Un niño es una criatura de Dios y necesita de salvación de Cristo. Claro, el niño al nacer no tiene pecado personal porque ni habla, pero carga con el pecado original, es decir, nace separado de Dios. Entonces el bautismo sirve para devolver al niño la gracia, la santidad, haciéndolo hijo de Dios y dándole también antídotos contra las malas inclinaciones y heridas del pecado original. Los que no bautizan a sus hijos hacen muy mal y hacen un pecado de injusticia con estos niños. San Juan Bautista habla de dos bautismos: bautismo de agua, rito judío de penitencia que él practicaba, y de bautismo de Espíritu Santo y fuego, el cual va a ser el sacramento de la religión cristiana.